Si eres de las personas que no creen en situaciones paranormales, es porque todavía no te han sucedido. Pero déjame contarte 7 historias de terror. Si es la primera ocasión que me visitas, te las recomiendo. Pero si tú eres de los que no se pierden ninguno de mis relatos, no te preocupes, te traigo una historia nueva. Se llama El Médico. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta El Médico, basado en hechos reales. Mi nombre es Sabrina y esta experiencia la tuve hace 14 años. Soy originaria de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en México. Somos 2 hermanas y un hermano. Ellos viven hasta la fecha en Villahermosa. Yo soy la única que radica en otra ciudad, ya que por cuestiones del trabajo de mi esposo, nos mudamos a Puebla. Todo ocurrió una mañana cuando recibí una llamada de mi hermana Carmen. Me hablaba para decirme que mi madre, que en aquel entonces era de edad avanzada, se había caído y estaba internada en el Hospital General de Zona número 46, Dr. Bartolomé Reynés Berezaluce, ahí mismo en Villahermosa. Que se había roto la cadera y eso hizo que se cayera, golpeándose la cabeza. Gracias a Dios que mi madre vivía en casa de mi hermana, si no, hubiera tardado mucho más tiempo en recibir atención médica. La internaron de emergencia, ya que debido a la caída, mi madre se golpeó en la cabeza y al parecer había tenido una lesión cerebral. Yo logré llegar ese mismo día al hospital y vi a mis hermanos reunidos, muy preocupados, ya que nuestro padre había fallecido cuando yo era una niña y mi madre era todo para nosotros. Ella nos sacó adelante trabajando muy duro. En una ronda del médico que atendía a nuestra madre, se nos acercó para decirnos que todavía no reaccionaba, pero que debido a que ya es una mujer mayor de 70 años, tendríamos que estar conscientes de que todo puede pasar. También nos dijo que estaban en proceso para asignarle una cama en la unidad de cuidados intensivos y que en cuanto la tengan, la trasladarían ahí. Cuando el médico nos dio esa noticia, mi corazón se me partió. Pero me hice a la fuerte y le dije a mis hermanos que iría a tomar un café y que les traería uno. Caminé en dirección de la cafetería y recuerdo estar pidiendo a mis adentros un milagro. Yo sabía que mi madre ya era grande, pero no quería que Dios se la llevara todavía. Recogí los cafés y unas galletas para mis hermanos y los alcancé en la sala de espera. Estuvimos platicando un largo tiempo, deseando que nuestra madre pronto despertara. Mis hermanos dijeron que tenían que ir a su casa para darse un baño, ya que desde la mañana estaban ahí y que regresarían inmediatamente, por lo que me quedé sola. Me levanté para caminar y así estirar un poco las piernas. Y vi a un médico. La fisonomía no era mexicana, parecía más bien un médico de la India. Vestía una bata blanca y gafas. Y claramente observé que caminó por el pasillo de urgencias. A mí no se me hizo nada raro. Y al cabo de unos minutos, aquel médico caminó de regreso, pero en esta ocasión fue directo a mí. Yo jamás lo había visto, pero él, con mucha naturalidad, me dijo que había ido a ver a mi madre, que no me preocupara, que se recuperaría, que es una mujer fuerte y que todavía no le llega su hora, que estemos mis hermanos y yo tranquilos. Le di las gracias de corazón y él, de una manera amable, se despidió de mí, caminando para adentrarse a los pasillos de aquel hospital. Ya más tranquila, me senté en la sala de espera
y al cabo de una hora mis hermanos llegaron. Yo les conté todo lo que había sucedido, por lo que ahora teníamos un poco más de esperanza. Al cabo de un rato, el doctor, que se había hecho cargo del ingreso de mi madre al hospital, se nos acercó para decirnos que ya tenían lugar para ella en cuidados intensivos. A mí se me hizo muy raro. Le conté de aquel médico hindú que se me acercó para decirme que mi madre estaba mejorando, pero se me quedó viendo como extrañado. Nos dijo que no había ningún médico con esas características. Le aseguraba que había hablado con él y me dijo que mi madre iba a mejorar. El doctor me dijo que era imposible que me hubieran dicho eso, porque mi madre estaba igual que como le ingresamos, y que el doctor que le describía no laboraba ahí. Volté a ver a mis hermanos y les dije que yo lo había visto y hablado con él, que me dijo que no era la hora de mi madre y que viviría. Lo único que nos quedó fue sentarnos en la sala de espera mientras nuestra mamá era ingresada en cuidados intensivos. A la mañana siguiente, el doctor se nos acercó para decirnos que mi madre estaba reaccionando a los medicamentos, que era muy probable que despertara. Estábamos muy felices por la noticia, aunque el médico hindú ya me lo había dicho antes y yo le creí. Mi madre despertó y la dieron de alta unos días más tarde. Cuidamos sus lesiones de la caída y vivió 6 años más. Falleció de causas naturales, pero el día en que ella murió, sucedieron cosas inexplicables y hasta cierto punto escalofriantes. Pero esa es otra historia que pronto enviaré al canal para que sea relatada. Ahora, vivo con el miedo de que haya hablado con un fantasma, ya que estuvimos investigando en el edificio y nunca nadie vio a un médico con esas características. ¿Será que fue uno de los primeros médicos en laborar en ese edificio y falleció, pero todavía sigue comprometido al servicio de las personas? ¿O era la muerte disfrazada de médico, compadeciéndose por unos hijos afligidos, siendo el milagro que yo había pedido? Gracias a la suscriptora por enviarnos su increíble vivencia. El fantasma de mi padre. Nací en una familia donde mi padre era un hombre muy bueno y amoroso. Uno podría pensar que como sus raíces eran de rancho, sería un hombre muy duro y áspero, pero realmente él era un hombre muy querido y respetado por todos. Estaba lleno de amor y dulzura. Siempre tenía cosas buenas y amables que decir. Yo lo amaba mucho. Estoy tan agradecida de que él fuera mi padre y hasta el día de hoy lo llevo en mi alma y corazón. Mi madre era la cara opuesta de mi dulce padre. Era una mujer recia y algo difícil, pero aún así la amaba. También tenía 3 hermanas mayores, que hasta la fecha seguimos siendo muy unidas a pesar de que ya no vivimos en la misma ciudad. Esto sucedió cuando yo tenía 18 años de edad. En aquellos tiempos vivíamos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Por cuestiones monetarias, empecé a trabajar al finalizar la secundaria, a los 15 años aproximadamente, puesto que teníamos que ayudar al sustento de la casa. Mi hermana mayor, que trabajaba en una empresa americana, me consiguió un trabajo de medio tiempo para poder ayudar con los gastos. Pero gracias a mi esfuerzo y dedicación, logré que me dieran contrato de tiempo completo, con el consentimiento de mis padres, sin importar la política de no familiares de la misma empresa, ya que demostramos ser unas personas honradas y eficientes. A la edad de 18 años ya había contraído nupcias. Mis papás firmaron el consentimiento para un año atrás, por lo que ya no vivía en casa con ellos, pero casi todos los fines de semana me quedaba una noche para poder platicar y compartir más tiempo, ya que amaba tomar un café con la familia, platicar de nuestra semana y escuchar algunas anécdotas que mi padre nos contaba. En una ocasión estábamos mi hermana y yo laborando, cuando nos mandaron a llamar. Fuimos a la oficina del gerente y nos informó que momentos antes
Mi madre se había comunicado porque nuestro padre se sintió mal y lo llevaron de emergencia al hospital. Inmediatamente mi hermana y yo partimos para verlo. Ahí nos encontramos con mi madre y hermanas. Estaban angustiadas. Mi padre se había desmayado en casa y no se había despertado. Al poco tiempo se nos acercó un médico. Nos dijo que había sufrido un derrame cerebral central y que era muy difícil que se recuperara. Nosotras rompimos en llanto. Estábamos deshechas. Estuvimos turnándonos para que mi padre no se quedara solo en la habitación, por cualquier cosa que llegara a requerir. Tuvimos una reunión en donde yo les decía a mis hermanas que me dolería mucho estar a solas con mi papá y él falleciera, que lo quería tanto que sentiría que mi corazón no lo soportaría y que por favor alguien me acompañara para que no estuviera a solas. Mis hermanas de manera comprensiva aceptaron, entendieron mi postura y así lo hicimos 2 días. El tercero, por la tarde, mi hermana mayor me dijo que quería ir a la cafetería a comprar un café. Yo asentí con la cabeza. Pasaron 5 minutos cuando percibí el cambio repentino en la respiración de mi papá, escuchando cómo un ligero suspiro marcaba la llegada del final de su vida. Yo me acerqué a verlo. Traté de que reaccionara, pero mis esfuerzos fueron en vano. El miedo con el que vivía se hizo realidad. Mi dulce padre había fallecido a mi lado. Llamé a las enfermeras inmediatamente. Lo declararon muerto a las 3 de la tarde en el mes de agosto del año de 1974. Pasó lo inevitable. Lo velamos y enterramos, y con él mis ganas de vivir y seguir adelante. Yo lo adoraba, ya que todo el amor que mi madre me debía dar y no lo hizo, él me lo daba junto con el suyo, y ahora ya no estaría conmigo. Pasaron unos meses, y yo no me podía reponer del vacío que había dejado. Lloraba tanto su ausencia, me hacía mucha falta. En el trabajo me costaba concentrarme, casi no comía y mucho menos dormía. En la empresa me obligaron a ir a un psicólogo para que éste me ayudara a sobrellevar la pérdida, pero aún así los esfuerzos fueron en vano. Pasaron aproximadamente 6 meses y yo seguía en tal depresión que no me permitía seguir adelante. Un fin de semana me fui a casa de mi madre para platicar con ella y mis hermanas. Como a las 11:30 de la noche, cada una de nosotras nos fuimos a acostar a nuestra habitación. Y yo, por más vueltas que daba en la cama, me era muy difícil conciliar el sueño. No lo lograba, por lo que me levanté y fui a la cocina a prepararme un té, pensando que a lo mejor la bebida caliente me ayudaría a dormir. Cuando acomodaba la olla con el agua en la estufa, escuché de repente cómo alguien tocaba la puerta de la cocina, ya que ésta daba directamente a la calle. No había cerca o jardín. Únicamente 3 escalones nos separaban de la banqueta. A mí se me hizo muy extraño que a esas horas alguien tocara a la puerta, pero me decidí a abrir sin preguntar, puesto que la zona era tranquila y jamás pensé que alguien podría querernos robar. Al abrir, vi la figura de mi padre. Era su cuerpo, lo vi de espaldas, vi su cabello como él lo usaba. Pero cuando se dio vuelta, al observar su rostro, a pesar de tener sus facciones, era demoníaca. Era algo tan espantosamente atemorizante. Me vio con unos ojos negros mientras caminaba lentamente hacia mí. Yo rápidamente cerré la puerta. Le puse los cerrojos a esta mientras temblaba de miedo. Y empecé a llorar. ¿Cómo es que había visto algo tan aterrador? A los pocos segundos, escuché cómo tocaban la puerta nuevamente. Yo, con mucho miedo, decidí que no la abriría, pero sí me atrevería a abrir únicamente una pequeña ventana que permite ver al exterior, porque quería ver si ese ser aún estaba ahí. La sorpresa que me llevé. El que tocó era mi padre, así como yo lo recordaba, con el cuerpo y complexión, color de piel y cabello. Su rostro esbozaba aquellas facciones tan dulces y amorosas de las que era acreedor. Cuando yo lo vi, mi corazón se llenó de alegría y le dije: «Papá,
acabo de ver a un hombre igual a ti, pero con facciones horribles, y me dio mucho miedo. A lo que él, con su voz dulce, me contestó: eso que viste ya no va a regresar, jamás volverá a molestarte, no te preocupes. Yo, llorando, le decía que lo extrañaba mucho, que me hacía mucha falta, que quería que regresara conmigo porque sentía que no podía seguir sin él. Yo sabía que él había fallecido, sabía que él estaba muerto, y con el que hablaba era con su fantasma. Pero no me dio temor. Sabía que él me amaba y jamás me haría daño. Respondió a mis súplicas diciéndome que le dieron permiso únicamente ese día para verme, que jamás lo volvería a ver, que quiso venir a despedirse de mí y decirme que está en un mejor lugar, que ahí es feliz, pero que no puede estar tranquilo porque ve cómo sufro día con día, porque yo no había podido sobrellevar la pérdida. Me dijo que tenía toda la vida por delante y que no me preocupara más por él. Yo lloré. Le dije que no se fuera, y cuando abrí la puerta para salir a abrazarlo, él había desaparecido. Lejos de sentir temor de su aparición, me reconfortó el hecho de saber que me amaba tanto que buscó la manera de venir a verme para hacerme entender que debía salir adelante, que independientemente de que la muerte me lo había arrebatado, se las ingenió para demostrarme su amor una vez más, para ayudarme a seguir con mi vida. Me llenó de alegría y tranquilidad. Este suceso lo recuerdo con tanto amor que a pesar que han pasado más de 45 años, lo sigo recordando como si fuera ayer. Gracias a él salí adelante. Logré sobrellevar la pena de su pérdida. Volví a ser yo misma. Empecé a comer y a dormir. Posteriormente me embaracé y formé una hermosa familia. Ahora tengo 3 buenos hijos que amo. Me hubiera encantado que sintieran el amor de su abuelo, pero a la corta edad de 53 años la muerte vino a buscarlo. Pero sé que aunque no lo veamos, él nos seguirá cuidando y guiando hasta el día en que nos volvamos a encontrar. Presenta: Adela no quiere irse. Se recomienda discreción. Me llamo Jocelyn, y antes de contarles mi relato, necesito aclarar que no creía en las cosas paranormales. No creía en la brujería, en espectros o cualquier situación de índole sobrenatural. Pero desde este suceso, creo y estoy segura que hay algo más allá de la muerte. Y a mi manera de ver, cuando ésta sucede de manera trágica, el alma o el espíritu se arraiga al mundo de los vivos, haciendo más difícil su partida. Soy originaria de la Ciudad de México, pero por cuestiones de trabajo venimos a vivir a la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila, México. Mi marido tiene un buen empleo, por lo que me permitió dedicarme 100% a la crianza de mis pequeños. Saúl, de 12, y Lourdes, de 8 años, en la actualidad. Mis embarazos fueron de alto riesgo, por lo que necesitaba ayuda en la casa para realizar las labores domésticas, y más cuando estaba en mi segundo embarazo, ya que mi hijo era pequeño y necesitaba ayuda más que nunca. Fue cuando una amiga me recomendó a una chica. Era originaria de un pueblito cerca de la ciudad, pero su familia se había mudado unos años atrás para tener más oportunidades de empleo. Ella tenía 3 hermanas. Las referencias que me dieron era que su familia era muy trabajadora y honrada, por lo que me sentí aliviada, ya que en la actualidad es muy difícil encontrar a gente que desee trabajar y tenga esas características, ya que uno les abre no solamente las puertas de la casa, sino también de sus vidas. Así que Adela empezó a trabajar conmigo desde que estaba embarazada de Lourdes, por lo que al nacer mi pequeña me fue más fácil con su ayuda, ya que podía enfocarme más en recuperarme de la cesárea y del acoplamiento de mi hijo con la recién nacida. Después de terminar de ayudarme en los quehaceres del hogar, se retiraba a su domicilio, el cual no estaba lejos, además de que su padre era jardinero y trabajaba en las cercanías, por lo que en ocasiones la llevaba de regreso a su hogar. Ella no era tan cariñosa con mis hijos,
pero siempre al retirarse veía a mi pequeña Lourdes y le decía: «Ya me voy, chamaca. ¿Quieres que te cargue? Ven, te cargo, pero un ratito». Lo hacía de una manera tosca, pero a pesar de eso, le transmitía un cariño a la pequeña, la cual, ya más grandecita, le extendía sus bracitos para que Adela la levantara y abrazara, caminando un rato con ella por la sala. No le decía nada a la bebé, pero yo veía que la quería. Sentía que a pesar de ser seca, por así decir, tenía un amor por mi pequeña. Recuerdo que un viernes llegó Adela a trabajar. Mi hija ya tenía 1 año de edad aproximadamente. La noté muy rara, estaba distraída. La veía que hacía pausas, por lo que me acerqué y le pregunté que si estaba bien y que si en casa todos estaban bien, a lo que me contestaba que sí. Yo, con más o menos 2 años de conocerla, la vi diferente, preocupada, pero no podía hacer nada ya que no me contaba su preocupación. Ese día, al retirarse de mi casa, se despidió y se fue, pero no hizo su ritual cotidiano de abrazar a Lourdes. Ella simplemente partió, por lo que con ese acto afirmaba mi sospecha de que algo la inquietaba. Llegó mi marido a cenar y recuerdo que le platiqué acerca de que había notado muy extraña a Adela y que me preocupaba, a lo que él me contestó que si era algo grave o necesitaba ayuda de algún tipo, me lo hubiera dicho. En eso tenía razón, por lo que me quedé un poco más tranquila. Pasó el fin de semana y el lunes Adela no llegó a trabajar. Se me hizo muy extraño porque ella nunca faltaba al trabajo sin avisar, por lo que le marqué al celular, pero sonaba como si estuviera apagado. Así pasaron un par de días más. Yo, sin tener noticia alguna, salí a preguntarle a la vecina si había visto al papá de Adela o si tenía noticias de ella, porque tenía 3 días que no sabía nada. A lo que la vecina me comentó que había salido en las noticias que le habían quitado la vida a una de las hijas de don Chema, papá de Adela. Yo presentí lo peor. Pensando en que la familia necesitaba espacio, no hice nada más al respecto. Pensaba en contactarlos después y ver si podíamos ayudarles en algo. A la semana siguiente, don Chema se presentó a trabajar con mi vecina, por lo que me acerqué y le pregunté acerca de Adela, que tenía muchos días que no la había visto. A lo que él me contestó llorando que aquel viernes que se despidió Adela de nosotros, llegó a su casa. Estaba decidida a terminar con un noviazgo que tenía con un tipo, que para ella no era nada bueno. Y que cuando aquel sujeto llegó, se pusieron a hablar, empezaron a discutir. Y sus hermanas salieron un momento a la tienda a comprar algo, quedándose únicamente en el domicilio con ella la hermana menor de 5 años. Pero que este hombre se volvió loco, tomó un arma blanca que llevaba consigo y le quitó la vida. No quiero ser más explícita en el acto, por respeto a su memoria. Solo puedo decir que fue una manera en que nadie debería despedirse de la vida. Desgraciadamente, la pequeña presenció el acto, quedando como testigo del hecho. El infeliz salió deprisa, pero con ayuda de las autoridades lo pudieron detener, metiéndolo preso. Yo, al escuchar aquella situación, sentí que mi estómago se me revolvió. Me dio mucho sentimiento. Aquella era una chica buena y trabajadora. Con los años, la llegamos a querer. Apoyamos en lo que pudimos a aquella familia, pero una herida de la pérdida de ese tipo no tiene cura. Pasaron un par de semanas y es cuando los hechos escalofriantes empezaron a suceder en la casa. Logré contratar a una señora para que me ayudara con los quehaceres, pero a la semana me renunció. Decía que sentía que algo no estaba bien en la casa, aunado que mi pequeña Lourdes no paraba de llorar. Esos llantos empezaron a pasar después de que Adela había fallecido. Ella lloraba sin razón alguna, y por más que le ponía atención e inclusive llevándola al pediatra, su llanto era constante. La casa es de 2 pisos y por las noches, al acostarnos a dormir, escuchábamos ruidos en la cocina. Se escuchaban
cómo los trastes eran acomodados y movían las sillas. En general, parecía que alguien estaba limpiando abajo. Logré contratar a una chica de unos 18, 19 años de edad, pero ella me decía que le daba miedo entrar a mi habitación. En esa recámara, a Adela le gustaba planchar la ropa, porque decía que había más iluminación y estaba más cerca para acomodar la ropa planchada en el closet. Aquella chica me renunció a los 5 días. Dijo que le daba miedo y prefería renunciar. Los días pasaban, los llantos de mi niña eran más seguidos, y la gente que empezaba a trabajar conmigo, a los pocos días renunciaban. En una ocasión, llegó una señora a trabajar a la casa, y al segundo día tocaba planchar la ropa, por lo que acomodó el burro o mesa de planchar en mi habitación, conectó la plancha, y a la segunda prenda, esta le explotó la mano. Aquella mujer salió corriendo, llorando. Claro que la llevamos al médico para atenderle las quemaduras. Y fue cuando mi incredulidad quedó nula. Sabía que el alma de Adela estaba en mi casa y que no quería que alguna otra persona ocupara su lugar. No sabría si por celos o porque tal vez no se daba cuenta de que había fallecido, pero tenía que hacer algo al respecto. Fui a la iglesia donde cada domingo asistimos a misa y le pedí al sacerdote que vaya a bendecir la casa. Le platiqué todo, cada uno de los hechos. Por lo que esa misma tarde ofició una pequeña misa ahí mismo y empezó a regar con agua bendita las habitaciones. Y cuando llegó justo a la mía, empezó a decir, mientras rociaba el agua: Adela, hija, debes ir con Dios. Acá ya cumpliste tu misión y si bien tu vida te fue arrebatada de manera cruel y abrupta, Dios te espera con los brazos abiertos. Ve y descansa. Esta familia te quiere y por eso te pide que vayas a descansar. Ellos van a orar por ti, pero también tú tienes que poner de tu parte. Dios te ama y te bendice. Ahora descansa y únete a nuestros hermanos en la vida eterna. Cuando terminó el sacerdote de hacer las bendiciones, mi hija Lourdes, de manera increíble, dejó de llorar. Fue muy notorio el cambio. El padre me dijo que a lo mejor no quería irse el alma de Adela porque ahí, en esa casa y con nosotros, se sintió amada y protegida, pero que tengamos fe que ella descansaría. Efectivamente, a raíz de eso, dejamos de escuchar los continuos ruidos en las noches. Mi hija dejó de llorar sin razón. Se sentía más paz en general. Y la señora que empezó a laborar con nosotros, gracias a Dios, se quedó hasta ahora. Y aunque viva con el miedo de que el alma de Adela todavía esté presente de manera silenciosa en esta casa, tengo fe de que ella ya está descansando y sea feliz, como acá en la tierra no lo pudo ser. El cuarto pasajero. Mi nombre es Jessica y esta experiencia me ocurrió hace unos 13 años, antes de que me embarazara de mi primera hija. Vivo en el estado de Villahermosa, Tabasco, en México. Mi esposo había comprado una motocicleta unos meses antes. Era tipo chopper. La usábamos en la ciudad de manera recreativa. Pero un día, Jesús, mi marido, me dijo que quería que viajáramos a la ciudad de Mérida, Yucatán, en ella. Y si bien sabíamos que no estaba muy cómoda, nos aventuraríamos a la travesía. Recuerdo que un viernes por la noche dejamos listas las cosas para salir muy temprano y así aprovechar que no haya tanto sol en el camino. Usábamos la protección de cuerpo completo, es decir, desde las botas especiales, pantalones y chamarra con protectores de metal, guantes y cascos. Estos últimos tenían comunicadores inalámbricos que nos permitían estar en comunicación todo el tiempo, haciendo más amenos los paseos. Recuerdo muy bien que salimos a las 5 de la mañana, ya que desde Villahermosa a Mérida son aproximadamente 7 horas, dependiendo de cuántas paradas hagas en el camino y a cuántos kilómetros por hora maneje el conductor. Recuerdo que estábamos en la carretera, cuando mi esposo rebasó a una camioneta color azul.
Era antigua, pero algo me llamó la atención, por lo que volteé a ver aquel vehículo. Habían 2 chicas adelante y una chica atrás, acompañada de un hombre. Pero algo me hizo fijarme en ellos. A él no le pude ver el rostro. Lo único que pude notar era el color de su vestimenta, ya que estaba completamente negra. Además, se notaba que aquel individuo la estaba abrazando, pero ésta se veía distante, como si lo ignorara. Yo le comenté a través del comunicador a mi esposo que había notado algo raro en el vehículo, ya que usualmente el hombre, que parecía mayor, debería estar manejando aquella camioneta, o al menos estuviera sentado en el asiento del copiloto, ya que la chica que conducía se veía demasiado joven. A lo que él me contestó que sí, era extraño pero no improbable, que a lo mejor, como era muy temprano, pudieron haber cambiado de lugar para que éste descansara. Así lo dejamos y seguimos disfrutando del viaje. Posteriormente, decidimos bajar en un puestecito de esos que están justo a la orilla de la carretera, para descansar y tomar algo para refrescarnos, ya que por esos rumbos casi todo el año hay mucho calor, llegando hasta más de los 45 grados centígrados en ciertas épocas. Nos sentamos en una mesita roja de Coca-Cola, tomamos algo y comimos unos antojitos, y vimos que la camioneta azul pasó de largo. Al cabo de unos 20 minutos, retomamos la carretera, y al llegar a un tramo en donde había una ligera curva en el camino, justo ahí, vimos que aquella camioneta con las chicas y el hombre estaba volcada completamente. A mí me impresionan los accidentes y además, por respeto, evito voltear a ver. Pero con la cola o rabillo del ojo, noté que habían varias personas alrededor. Me percaté que la conductora estaba parada hablando con unas personas, pero en el pavimento estaba recostada una de las chicas. Me impresioné muchísimo, por lo que le dije a mi esposo que al llegar a la gasolinera que estaba cerca, quería bajarme. Al arribar, fui al sanitario para echarme un poco de agua en el rostro. La verdad que me impresionó ver aquel accidente. Momentos después, fui a la tienda de conveniencia para comprarme algo para tomar, y así el susto se me pasara. Pero una mujer se me acercó y me jaló del brazo abruptamente. Yo la volteé a ver. Era de la tercera edad. Su hijo se acercó a mí y me pidió disculpas por la acción de su madre. Ella me preguntó: ¿viste de cerca el accidente? ¿Viste algo más tú que ibas en motocicleta? La verdad que me dejó perpleja las preguntas de aquella mujer. Yo le contesté: a mí no me gusta ver eso. Y volteé educadamente hacia el otro lado, a lo que ella me contestó: a mí me encanta. Hasta supe la historia porque nos paramos a preguntar. Yo en mi mente no cabía aquellos comentarios de la mujer. Continuó diciendo: iban las 3 chicas de vacaciones. Tenía un par de días viajando desde Veracruz, pasando por Villahermosa, pero el destino final era Cancún. Al parecer, el auto tuvo un desperfecto e hizo que la chica girara de golpe. A la conductora no le pasó nada milagrosamente. La que iba a su lado está herida de gravedad, pero la chica que estaba sentada atrás falleció. Y por eso te preguntaba si la habías visto. Yo, con el estómago revuelto por aquella conversación tan imprudente que estuve obligada a escuchar, ya que la anciana me seguía mientras estaba en la fila para pagar las bebidas. Mi marido lo notó y se me acercó y me dijo: ¿todo bien? Yo le respondí, terminando de pagar las cosas. Salimos del local y le conté a mi esposo, pero hice hincapié en que aquella señora morbosa me había dicho que eran 3 chicas solamente. Jamás mencionó al hombre que estaba atrás, abrazando justamente a la muchacha que había fallecido. Volvimos a subirnos a la aventura y a unos kilómetros adelante, mi esposo me dijo que a lo lejos parecía ver una silueta negra de un hombre caminando en el borde de la carretera. Pero al llegar al punto donde éste debía estar, no vimos absolutamente nada. Yo creo que lo que vi
fue la muerte, que abrazaba suavemente a la chica, preparándola para su partida. Inclusive después de muchos años, me estremezco al pensar que vi a la muerte antes de actuar. El alma de mi padre. Quiero darles un poco de contexto para que al explicar el suceso sea más fácil de entender. Mis padres vivían en el puerto de Veracruz. Tenía 4 hermanos y 2 hermanas. Éramos muy apegados a mis papás. Incluso mis hermanos, cuando se casaron, vivían en la cercanía de la casa de mis padres. Se podría decir que era un patriarcado. Mis padres llegaron a vivir a este país a inicios del siglo XX, por cuestiones de la guerra en España, ya que mi padre, a la corta edad de 9 años, dejó su ciudad natal, Santa Cruz de Tenerife, para embarcarse hasta Cuba, donde vivió unos años para que posteriormente llegara a Veracruz, y ahí conoció a la que sería mi madre, también originaria de aquella isla. Mi padre era calafatero, construía barcos de lujo en el puerto, y en aquel entonces no era tan grande la ciudad, por lo que toda la gente lo conocía. Él era un hombre recio, pero demostraba su preocupación por las personas, formándose como un hombre de valores, objetivo y parcial, teniendo la reputación de ser un hombre justo, por lo que sin tener ningún puesto político o sindical, él era escuchado como si un general hablara, por lo que muchas personas se acercaban si necesitaban algo. Tenía muy buenos sentimientos, y a pesar que él se formó solo en la vida sin tener figura paterna en quien basarse, era un hombre extraordinario. Nuestra familia padece genéticamente del corazón, es decir, todos los varones tienen problemas cardíacos. Al día de hoy, ninguno está presente en este mundo. Solo quedan mis 2 hermanas, y ellas tienen aproximadamente 90 años de edad. Habiendo explicado un poco de nuestra familia, quiero contarles nuestro relato, que a pesar que pudiera ser increíble, realmente pasó, teniendo muchos testigos en el momento del suceso. Corría el año de 1973, en el mes de noviembre, cuando me llamaron a la oficina para informarme que mi padre había sufrido un infarto y estaba hospitalizado. Inmediatamente dejé todo y partí hacia el hospital, donde me encontraría con mi madre y mis 6 hermanos. Ahí nos informaron que mi padre se puso muy mal en el trabajo, pero lo pudieron trasladar a tiempo y los médicos lo lograron controlar. Entramos a verlo, se veía bien. Pensamos que pronto saldría de aquel frío hospital. El médico nos informó que tendría que quedarse unos días para monitorear sus signos vitales y que cuando esté recuperado lo darían de alta. Mientras tanto, nos turnábamos para que siempre estuviera acompañado, día y noche, nosotros sus hijos y mi esposa, ya que lo quería como un padre. Pasaron un par de días, cuando volvió a tener otro infarto, por lo que rápidamente nos movilizamos para que lo atendieran, y lograron controlarlo, pero lejos de estar tranquilos por el éxito de la situación, nos preocupamos más porque sabíamos que si le daba otro, sería más difícil que se recuperara. Al día siguiente nos tocó a mi esposo y a mí ir a cuidarlo, por lo que llegamos a la hora de costumbre. Estuvimos platicando y de repente los monitores empezaron a sonar. Su corazón había fallado nuevamente. Llamamos rápidamente a los doctores para que lo auxiliaran, pero a pesar de tanto esfuerzo, fue en vano. Había fallecido ya a sus 73 años de edad. Fue devastador para la familia. Don Antonio de Almeida había fallecido. En su funeral asistieron muchísimas personas. Yo creo que se asemejaba a un entierro de una persona del ámbito artístico. Realmente vinieron personas de muchísimos lados para presentar sus respetos, incluido el gobernador, junto con su esposa. Llegaron personas tanto del trabajo como del ámbito personal. Estaban ahí junto a nosotros y fue cuando nos dimos cuenta de qué tan querido era mi padre. Mi hermano mayor, que trabajaba desde hace muchos años en la oficina de aduanas, conocía a todos los capitanes y personal marítimo de la zona, por lo que en una ocasión
estaba recorriendo el muelle, cuando vio llegar a una embarcación proveniente de Santa Cruz de Tenerife, y al ver que el barco atracaba, se acercó para saludar al capitán del mismo, y éste al verlo se apresuró para desembarcar, acercándose para entregarle un mensaje. El capitán le dijo que antes de que embarcara de regreso a Veracruz, vio a don Antonio, nuestro padre, caminando. Se acercó para saludarle y pedirle que llevara un mensaje a la familia. Le dijo que avisara que él está bien, que está en su tierra, que por fin llegó a la ciudad que tanto amaba, que no se preocuparan más por él, porque no habría razón de ningún sufrimiento, que él era muy feliz. Mi hermano al escuchar eso le preguntó que cuándo lo había visto, a lo que el capitán contestó que lo vio justo en el momento que estaba embarcando de regreso a Veracruz, unos días antes. A lo que mi hermano le contestó que era imposible que lo hubiera visto y hablado con él. Mi padre había fallecido un mes atrás. El capitán no podía creer lo que le acababan de decir. Le dijo que lo vio normal, que estaba vestido con un pantalón color gris, guayabera de manga larga blanca y sombrero también blanco. A lo que mi hermano le contestó que era así, justamente como lo habían enterrado. El capitán se empezó a sentir mal de la impresión. Dijo que lo había visto, que incluso su primer oficial y 2 marinos estaban junto a él, que vieron cómo giró y se fue caminando de regreso a la ciudad. El capitán incrédulo fue a visitar la tumba de mi padre y pudo constatar la fecha de fallecimiento, y al que vio del otro lado del mundo era el espíritu de mi papá, que a pesar de haber muerto estaba preocupado por nuestro sufrimiento y nos envió un mensaje lleno de consuelo e interrogantes. ¿Qué será lo que nos espera en el otro mundo? ¿Recorreremos nuestros pasos o solamente nos quedaremos en el lugar que amamos? ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que viviremos con el miedo de saber qué nos espera cuando la muerte venga a buscarnos. Pero mientras tanto, amemos, aprendamos y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ser feliz sin lastimar a nadie. Para que cuando miremos atrás digamos, esos pasos los recorrería otra vez. La Llorona de Palo Verde. Mi nombre es Marta y les quiero platicar 2 relatos que nos sucedieron en la familia. Uno a mi hermano y a mí de pequeños y el otro a mi padre, cuando fue de cacería con 2 amigos. Espero sea de su agrado. Era el año de 1945. Vivía en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Tenía 10 años de edad aproximadamente. Según recuerdo, en aquella época las clases escolares eran diferentes que en la actualidad, ya que se tenía que asistir por la mañana y por la tarde, después de la hora de la comida. Tengo solamente un hermano menor llamado Jesús, el cual tenía en aquel entonces 5 años de edad. Mis padres trabajaban, por lo que era mi obligación, a pesar de mi corta edad, de que asistiéramos a la escuela puntualmente y además de que llegáramos a salvo a casa. En aquellos tiempos no estaba muy poblada la ciudad, por lo que no había tanto peligro. Los autos eran relativamente pocos y la gente de la zona nos conocíamos entre sí. La ciudad de Jalapa se caracteriza por tener muchas montañas y un clima frío en invierno. Y mi relato justamente sucedió en un día en el mes de noviembre. Yo vivía cerca del cementerio o panteón Palo Verde. En aquellos años no había muchas casas alrededor, sino que el paisaje que se observaba era de mucha vegetación y campo abierto. Recuerdo que había en las cercanías un barranco. Yo no sé si actualmente sigue existiendo o se urbanizó, porque tengo muchos años que ya no vivo en esa ciudad, pero me acuerdo pasar por esa zona. Incluso tenía un barandal para recargarse si se deseaba observar el paisaje. Ese día salimos del colegio un poco más tarde, ya que una maestra me pidió que me quedara para hablar acerca de unas tareas de Jesús, por lo que al retrasarnos ese tiempo, la oscuridad nos caería de regreso a nuestro hogar. Salimos de la escuela con la mochila llena de libros. Yo cargaba los de Jesús porque era muy pequeño. Así
que hacía malabares para poder cargar todo. Y además, tener una mano libre para tomarle su pequeña mano. Y recuerdo muy bien que mi hermano tenía unos botines color cafés con agujetas. Y justamente cuando estábamos cruzando cerca del panteón, mi hermano me soltó la mano, agachándose para amarrarse una de las agujetas del zapato. Sentía cómo el aire helado me daba en el rostro y el sol daba sus últimos rayos, cuando de repente escuchamos claramente cómo una mujer gritaba. Nos dio un poco de temor y mi pobre Jesús decía: «Martita, ayúdame con mi agujeta, no puedo amarrarla». Y veía cómo le empezaban a temblar sus pequeñas manos, a lo que rápidamente me agaché para hacerle el nudo. Pero aquellos hilos se me escapaban entre los dedos. Mis manos también temblaban. No sabía si de frío o de temor. Y a los pocos segundos volvimos a escuchar unos alaridos espantosos, unos gritos de dolor que buscaban a unos hijos perdidos. Como pude, terminé de amarrarle las agujetas. Tomé la mochila con los libros que había dejado en el suelo y al querer ponerme en marcha, mi hermano se quedó congelado. No podía moverse. Me gritaba: «Me está agarrando el pie. Ayúdame, ayúdame por favor». Yo no veía nada. Sin embargo, mi hermano no podía moverse. Me acerqué para abrazarlo y cargarlo, y sentí un poco de resistencia al hacerlo, como una tensión. Pero gracias a Dios, pudimos salir de ahí corriendo. Llegamos deprisa a nuestra casa. Nuestra mamá ya estaba esperándonos. Nos sentamos en unas sillas del comedor y entre sollozos le contamos qué había sucedido. Ella nos creyó, ya que mi padre tuvo un encuentro con la Llorona años atrás. La Llorona del rancho de Acayucan. Era el año de 1943, cuando mi padre se tomó un fin de semana para ir a cazar venado con dos amigos, Francisco y Rubén, a un rancho en Acayucan, Veracruz. Partieron el sábado muy de madrugada para poder acomodarse y tener tiempo suficiente para realizar las actividades que habían planeado, ya que regresarían por la tarde del domingo a Jalapa. El sábado transcurrió como cualquier día de caza, pero al anochecer, estando junto a la fogata del campamento aproximadamente a las 10 de la noche, vieron caminar entre los árboles a una mujer vestida de blanco, de cabello negro y largo. Sus delgadas vestiduras dejaban entrever un cuerpo curvilíneo. Los tres voltearon a verla y quedaron intrigados. A pesar que era muy extraño que una mujer caminara sola por esos rumbos y a esas horas, los amigos de mi padre le dijeron que irían a verla, que estaba de muy buen ver y querían probar suerte con ella. Mi padre les dijo que él se quedaría para poder descansar, ya que tenían que madrugar para aprovechar lo que quedaba de esa travesía. Francisco y Rubén se levantaron deprisa y se adentraron a la vegetación en busca de aquella dama. Escuchaban a lo lejos pisadas y unas risas tenues. Ellos aceleraron el paso y al cabo de unos 5 minutos, mi padre escuchó unos gritos de hombres provenientes de la dirección donde aquellos amigos intrépidos y coscolinos habían ido a buscar una aventura con aquella mujer. Se levantó tomando su escopeta y fijando la mirada hacia la dirección en cuestión, vio cómo sus dos amigos arribaron en llanto y con cara de terror. Le decían una y otra vez que vieron a la Llorona y que era horrible. Mi padre no entendía nada. Y una vez que aquellos sinvergüenzas se calmaron, Francisco pudo platicarle lo que sucedió. Caminábamos en dirección donde la mujer había ido. Escuchábamos cómo se reía, nos llamaba, decía palabras que casi no entendíamos. Nosotros nos acercábamos cada vez más, pero Rubén mantuvo más distancia con ella. Yo me acerqué a tal grado de casi tocarle el hombro, y fue cuando me percaté de que su ropa estaba sucia y rota. Tenía manchas por doquier. El cabello estaba opaco, sucio y ralito. Cuando se dio vuelta, vi la cara de aquel espectro que se reía
y daba un alarido espantoso. Yo di un par de pasos hacia atrás. Rubén me jaló de la ropa porque no podía moverme más, y como pudimos, salimos de ahí corriendo. Me impresioné de ver cómo su cara estaba cayéndose por pedazos. Se le veían los huesos, y en vez de tener ojos, solo se veían unas cuencas vacías que reflejaban maldad y desesperanza. Esa noche no pudieron dormir por obvias razones, y en cuanto la luz del sol salió, partieron de regreso a Jalapa. Los hechos escalofriantes no acaban ahí. A los 2 días, Francisco, quien estuvo frente a frente con la Llorona, falleció de un infarto fulminante en su hogar, a pesar de tener solo 35 años y ser un hombre sano. Rubén, quien no se acercó tanto, estuvo muy enfermo, tenía problemas para respirar, además de fiebre y delirios. Falleció justamente al mes del encuentro. Y mi padre, al no tenerla tan cerca y solo haberla visto ligeramente, padeció de fiebre durante muchos días, pero gracias a Dios se recuperó. A veces decimos que leyendas o historias de este tipo son solo fantasías, pero realmente no sabemos cómo se entrelazan el mundo de los vivos con el de los muertos. Muchas gracias por escuchar mis relatos de terror y agradezco nuevamente a todos los suscriptores que me enviaron sus vivencias. No te olvides de suscribirte, con ese gesto me ayudas a seguir creciendo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?